Hola, soy Antonio Yáñez y en este vídeo os voy a hablar de los principios básicos para la construcción de imágenes en lentes delgadas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en las lentes el fenómeno que va a ocurrir es el fenómeno de la difracción. Recordamos que la difracción era el cambio en la dirección de un rayo de luz una vez que atravesaba la lente. Al cambiar de medio, cambia su longitud de onda, cambia su velocidad de propagación y cambia su dirección de propagación. Dentro de los diferentes tipos de lentes nos vamos a encontrar dos tipos, las lentes convergentes y las lentes divergentes. En las lentes convergentes, lo que ocurre es que los rayos, una vez que atraviesan la lente, van a converger, van a unirse en un punto. La representación simbólica de las lentes convergentes es esta, una raya con dos flechitas, una hacia afuera en un extremo superior y otra hacia afuera también en el extremo inferior. El otro tipo de lentes, que son las lentes divergentes, se van a caracterizar porque, aparte de representarse de forma diferente, se representan con las flechitas hacia adentro. Cuando los rayos de luz atraviesan la lente, en vez de converger en un punto, acercarse a un punto, se van a separar. Por tanto, los rayos de luz divergen. Estos van a ser los dos tipos principales de comportamiento que nos vamos a encontrar en un rayo de luz cuando atraviesa una lente. Bien, lo segundo que tenemos que tener en cuenta van a ser los distintos elementos que van a configurar nuestro sistema óptico. Cuando nosotros hablamos de un sistema óptico, lo primero que vamos a hacer es trazar una línea horizontal que va a ser lo que denominamos el eje principal. Y luego vamos a tener otros puntos característicos, como van a ser la lente. El punto donde se coloca la lente se conoce como centro óptico. Y luego vamos a tener dos puntos característicos que vamos a explicar ahora, cuyas características vamos a explicar. Uno de ellos es el foco objeto, que se representa con la letra F mayúscula, y otro de ellos es el foco imagen F', se representa con la letra F mayúscula y una prima. Bien, vamos a ver las características de estos tres puntos. El primero de los puntos, el punto O, que ya os digo que se conoce como centro óptico, es un punto que cumple que cualquier rayo que pasa por él va a atravesar la lente sin desviarse. Si yo tengo la lente y un rayo de luz atraviesa la lente pasando por el punto O, por el centro óptico, ese rayo de luz no se desvía. Otro de los puntos característicos, como hemos dicho, es F, que es el foco objeto. Pues bien, el foco objeto se caracteriza porque cualquier rayo de luz que pase por el foco objeto, una vez, vamos a suponer que este punto de aquí es el foco objeto, este de aquí, si un rayo de luz pasa por el foco objeto, cuando llega a la lente se refracta paralelo al eje principal. El rayo de luz viajaría por este medio en esta dirección, cuando toca la lente se refracta paralelo al eje principal. Estas dos líneas son paralelas. Y el tercer punto característico que vamos a tener en cuenta es F', que es el foco imagen, se caracteriza porque cualquier rayo de luz que pase o bien que incida en la lente paralela, en una dirección paralela al eje principal, si este es el punto F', cuando el rayo de luz que incide paralelo al eje principal atraviesa la lente y se refracta, va a pasar por el foco imagen, exactamente por el punto que denominamos foco imagen. Y estos van a ser los tres puntos característicos con esos comportamientos característicos de los rayos cuando pasen por ellos. Bien, a continuación
lo que vamos a analizar van a ser los pasos que tenemos que seguir para construir la imagen de un objeto en una lente delgada. Porque nosotros nos vamos a centrar al caso más sencillo de lentes delgadas. No nos va a importar la geometría de la lente, no nos va a importar cómo está formada la lente en el interior, solo vamos a analizar si son lentes convergentes o si son lentes divergentes. Las convergentes las representábamos así, las divergentes las representamos de esta forma. Bien, pues ya sea en lentes convergentes o en lentes divergentes, a la hora de analizar la construcción de imágenes, siempre vamos a trazar tres rayos característicos. El primero de los rayos, este rayo al que vamos a llamar rayo 1, es un rayo que pasa por el objeto y que, una vez que pasa por el objeto, además va a pasar por el centro y por tanto cualquier rayo que pasa por el centro óptico del sistema, cuando atraviesa la lente, no se desvía. Si analizamos este rayo, vamos a ver en un ejemplo, imaginando que tengamos un sistema en el que tenemos una lente, por ejemplo convergente, y vamos a tener un determinado objeto. Ese va a ser el objeto. Los objetos los representamos con una flecha colocada normalmente hacia arriba. Entonces este rayo 1 lo vamos a pintar, por ejemplo, de color negro. Este rayo 1 va a pasar por el objeto y por el centro del sistema sin desviarse. Este va a ser nuestro rayo, que vamos a llamar rayo 1. Pasa por el objeto y por el centro del sistema y no se desvía. El segundo rayo, que vamos a trazar siempre al hacer la construcción de las imágenes, va a ser un rayo que pasa por el objeto y que además pasa por el foco imagen. Por el foco objeto, pasa por el objeto y por el foco objeto, F mayúscula. Y, por tanto, cualquier rayo que pasa por F mayúscula se va a refractar paralelo al eje principal. Y se refracta paralelo. Este rayo lo voy a representar con un color verde. Si yo tengo aquí la lente, aquí coloco el objeto y este, por ejemplo, va a ser nuestro foco F, un rayo de luz, si lo representamos de color verde, que pasa por el objeto y por el foco, cuando llega a la lente se va a refractar paralelo al eje principal del dióptrido. Y este sería nuestro rayo 2. Este es el segundo rayo que vamos a trazar siempre en estas circunstancias. Y luego, el tercer rayo que vamos a analizar va a ser un rayo que va a pasar por el objeto. Los tres rayos tienen que pasar por el objeto y además va a pasar por el objeto e incide paralelo al eje principal. Y este rayo que pasa por el objeto e incide paralelo al eje principal se refracta por F'. Como es un rayo paralelo al eje principal, nosotros tenemos la lente, tenemos nuestro objeto. Este rayo lo vamos a pintar de color rojo. Tenemos nuestro punto característico, por ejemplo aquí F', un rayo que pasa por el objeto y que incide paralelo
al eje principal en el momento en el que toca. La lente se va a refractar pasando por el foco imagen. Y este sería nuestro tercer rayo. Estos tres rayos van a ser los rayos característicos que yo voy a representar cada vez que quiera tratar de construir la imagen de un objeto en una lente delgada, ya sea convergente o divergente. Sea como sea la lente, yo siempre voy a buscar estos tres rayos. Un rayo que pasa por el objeto y por el centro y no se desvía, un rayo que pasa por el objeto y por el foco y se refracta paralelo, y un rayo que pasa por el objeto e incide paralelo al eje principal y por tanto se refracta pasando por el foco imagen F'. Bien, vamos a ver cómo se haría esto en un ejemplo concreto en el que vamos a determinar las características de una imagen que se forma de un objeto. Vamos a imaginar, el dibujo lo voy a hacer a mano alzada, lo ideal es que vosotros los dibujos los hagáis con una regla, pero bueno, más o menos lo único que busco ahora es que os imaginéis el efecto. No lo voy a hacer con regla porque al estar pintando con rotulador, normalmente con las reglas se mueven los colores y va. Lo único que me interesa es que entendáis exactamente cuál es la construcción de los rayos. Bueno, en primer lugar nosotros pintamos el eje principal del dióstrio. Yo voy a colocar la lente convergente, vamos a construir la imagen en una lente convergente y tenemos nuestros dos puntos característicos, tenemos el foco objeto y a la misma distancia, ya sabéis que la distancia que hay entre el foco objeto y la lente va a ser igual que la distancia entre el foco imagen y la lente, aunque de distancia hablaremos más adelante en otro vídeo, pero tiene que quedarnos claro que la distancia entre el foco objeto y la imagen y la lente es exactamente igual a la distancia entre la lente y el foco imagen. La distancia focal objeto y la focal imagen son iguales. Bien, y vamos a suponer que vamos a construir la imagen pues, de un objeto que se encuentra situado un poco más lejos que la distancia focal objeto. El objeto ya decíamos antes que lo representábamos con una flecha y ahora, una vez que tenemos el objeto, lo único que vamos a hacer va a ser dibujar los tres rayos que hemos indicado antes. El primero de los rayos va a ser un rayo que incide por el objeto y por el centro óptico del sistema y no se desvía. Este rayo es el que vamos a llamar rayo 1. El segundo rayo que vamos a trazar, el rayo 2, es el rayo que pasaba por el objeto y por el foco, un rayo de luz que pasa por el objeto y por el foco y que, como pasa por el foco objeto, se va a refractar paralelo al eje principal del dióstrio. Y por último vamos a construir un tercer, este es el rayo 2, no lo he puesto. Y por último vamos a construir el rayo 3, que es un rayo que incide paralelo al eje principal del dióstrio y que cuando toca la lente, como todos los rayos que inciden paralelo al eje principal del dióstrio, cuando tocan la lente se refractan, se van por el foco imagen, este rayo se va a refractar por el foco imagen y se avanza tras tocar la lente, pasando por el foco imagen y continúa avanzando. Entonces, vemos que los tres rayos se cortan en un punto. Este es el punto en el que se cortarían los tres rayos. En este punto es el punto en el que se forma la imagen. Como los tres rayos han pasado por la parte superior del objeto, esta será la parte superior de la imagen. Y para diferenciar la imagen del objeto, la vamos a representar con una flecha hueca. Esta va a ser la representación de la imagen. Si este es el objeto, esta será nuestra imagen. De esa forma, utilizando los tres rayos característicos, hemos conseguido construir la imagen de nuestro objeto. Todo esto, si lo hacéis con líneas rectas, perfectamente rectas, con una regla, os va a salir un dibujo perfecto. Aquí ya veis que bueno, lo he hecho a mano alzada, pero las características se ven de forma más o menos aproximada. Bien, ¿qué es lo último que nos queda determinar? Lo último que nos queda determinar son las características que tiene esta imagen. ¿Cuáles son las características de la imagen? Bueno, pues vamos a analizarlas en detalle. Cuando nosotros hablamos de las características
de la imagen, nos referimos a tres tipos de propiedades relacionadas primero con la orientación de la imagen o con la posición, y según la orientación o la posición de la imagen, nosotros vamos a tener dos opciones. Nuestra imagen puede estar derecha o nuestra imagen puede estar invertida. Si la imagen está colocada hacia arriba, estará derecha, y si está colocada hacia abajo, estará invertida. En este caso, nuestra imagen, al estar colocada hacia abajo, es una imagen invertida. Otro de los factores que vamos a analizar es el tamaño de la imagen. En función del tamaño de la imagen, nosotros podremos tener una imagen que será mayor que el objeto inicial, que será igual que el objeto inicial, o que será menor que el objeto inicial. En nuestro caso, aunque no se ve muy claro, pero el objeto es un poquito más pequeño que la imagen. Como la imagen es más grande, tenemos una imagen mayor que el objeto. Y por último, vamos a analizar la naturaleza. La naturaleza de la imagen. Y cuando hablamos de naturaleza, nos estamos refiriendo a si la imagen es real o si la imagen es virtual. ¿Y qué significa que la imagen sea real o virtual? Pues la imagen es real cuando se produce por el corte directo de los rayos. Si los rayos, una vez que se han refractado, una vez que han atravesado la lente, se refractan y se cortan, en ese momento nosotros diremos que en el punto en el que se cortan los rayos se forma la imagen, y esta será una imagen real, porque los rayos se cortan. Sin embargo, si los rayos, una vez que atraviesan la lente, se separan, en ese caso nosotros estaremos hablando de una imagen virtual. ¿Por qué? Porque los rayos se van a separar y no van a tocarse en un punto. Va a ocurrir esto que ocurría en las lentes divergentes, por ejemplo. También ocurre en algunos casos de las convergentes. Cuando los rayos de luz se separan, nosotros no vamos a formar los rayos no se cortan, y por tanto no se va a formar la imagen por el corte de los rayos, porque no se cortan. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? Los vamos a tener que prolongar hacia atrás, y esas proyecciones que nosotros lanzamos hacia atrás se unirán en un punto. El punto en el que se corten será el punto en el que se forme la imagen, y entonces nosotros estaremos hablando de una imagen virtual. Si se cortan los rayos será real, si se cortan las proyecciones será virtual. En este caso, nuestra imagen es real. Así pues, hemos visto en detalle los elementos que tenemos que tener en cuenta cuando realizamos la construcción de imágenes en lentes delgadas. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.